Ocasión del 135º Pleno del Tribunal Registral celebrado los días 14 y 15 de diciembre de 2020, con el doctor Enrique Quincho Arribas Plata, abogado con estudios de maestría en Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue abogado del Tribunal Registral y de la Gerencia de Propiedad Inmueble de Lima, así como asociado del estudio Rubio Leguía y Normán. Actualmente abogado en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Lorena. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, agradecer a ICJ por la gentil invitación y asimismo a todos los participantes que se han conectado y se han tomado el tiempo de hacer un espacio en su agenda para poder escuchar sobre el tema que ahora vengo a exponer. Voy a compartir mi pantalla un momento. Ok, ¿sí se ve mi pantalla? ¿Puedes confirmarme, Lorena, por favor? Sí, doctor. Perfecto. Ok, en esta ocasión voy a explicar sobre un asunto muy reciente a propósito de un pleno del Tribunal Registral realizado en la quincena del mes pasado, referido a la calificación registral sobre regularización de edificaciones. Ok, en primer lugar es importante mencionar un tema muy puntual. Cuando yo me encuentro frente a una edificación, lo correcto sería, o en el mundo ideal, es de que yo gestione previamente mi licencia de obra para poder edificar y luego y posteriormente obtener mi conformidad de obra y finalmente inscribirlo en registros públicos. Esto actualmente está regulado con la Ley 29.090, que es la Ley de Habitaciones Urbanas y Edificaciones. Sin embargo, en esta ocasión, el tema está relacionado con la Ley 27.157, que permite la regularización de una construcción, de una edificación, sin la intervención municipal a través de un privado denominado verificador responsable. Esta ley 27157 fue publicada en julio del año 99, de 1999, y entró en vigencia al día siguiente de su publicación, el día 21. ¿Por qué menciono esta fecha? Debido a que hasta antes de la promulgación de la ley 3830, el plazo previsto que se tenía para poder regularizar edificaciones tenía que ser aquella edificación que se haya terminado de construir hasta antes de la entrada en vigencia de la ley 27157, entiéndase, hasta el 20 de julio del año 99. Sin embargo, en junio del año 2018, mediante la ley 3830, se amplió el plazo de regularización y en consecuencia este plazo fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2016. Con lo cual, aquellas edificaciones que no podían regularizarse sin la intervención municipal, porque algunos municipios mediante ordenanzas regulan supuestos para regularizar edificaciones, sin embargo, existía un gran vacío de aquellas construcciones, remodelaciones o demoliciones del año 99 hasta el año 2016 que no podían acceder al registro a través de un procedimiento de regularización con la 27157 debido puntualmente al plazo que tenían que se había previsto. ¿Ok? Esta ley fue reglamentada por el Decreto Supremo 008-2000 MTC. Sin embargo, el Decreto Supremo que aquí hago referencia es el texto único ordenado del reglamento de la 27157 que fue aprobado mediante el Decreto Supremo 035-2006 Vivienda. Puntualmente, el expediente de regularización que se acompaña al registro para poder inscribir esta regularización es muy simple. Es un formulario registral, los planos pertinentes, ya sea sobre la ubicación, evidentemente, y sobre la distribución a nivel de planta arquitectura, conforme cuántos niveles se vaya a regularizar, la memoria descriptiva de la edificación resultante, y como bien decía yo que aquí no existe una intervención municipal, sino más bien es un privado que tiene la responsabilidad en este procedimiento. Este privado puede ser un arquitecto o un ingeniero inscrito en el registro de verificadores de la SUNAR, y ellos acompañan y arman el expediente de regularización, emiten un informe técnico de verificación y adicionalmente se prevé la norma el informe de verificación ad hoc.
y como el propio nombre lo dice, un informe de verificación ad hoc es de acuerdo al caso puntual y en este caso es de acuerdo a la especialidad o por las características de la edificación a regularizar. Y en ambos casos, con ocasión de la ley 3830, se establecieron algunos supuestos de improcedencia que obligan a que al expediente que se va a presentar al registro público se debe acompañar las declaraciones juradas del verificador responsable, así como del verificador ad hoc en el supuesto que corresponda, en donde se declare que no se encuentren supuestos de improcedencia de la ley 3830. Pues bien, los supuestos de improcedencia que prevé la ley 3830, si bien es cierto, esta ley amplió el plazo de regularización de edificaciones de julio del 99 hasta diciembre de 2016, sin embargo estableció unos supuestos de improcedencia. Es decir, no va a poder acceder al registro aquella edificación que se vaya a regularizar, ya sea a nivel de una modificación o una remodelación o una demolición, sobre predios que se ubiquen en zonas arqueológicas, zonas de protección ecológica, zonas que impliquen algún riesgo para la salud e integridad física, en las riberas de ríos, lagos o mares, y donde resulte evidente la contravención a elementos básicos de seguridad, lo cual ponga en riesgo la vida humana. Es decir, la ley 3830, por un lado, permitió y amplió el plazo de regularización de edificaciones de julio del 99 hasta diciembre de 2016, sin embargo, tuvo la intención o ha establecido, mejor dicho, estos límites. Continuemos. Ok, entonces, como bien les había indicado al inicio, una edificación para que acceda al registro, lo correcto y lo normal es de que se siga con la 29090, esto es con la venia del municipio. En términos convencionales, con la venia del municipio, ya sea a nivel de licencia o ya sea finalmente y luego de que se concluya la obra con la conformidad pertinente. ¿Ok? Sin embargo, en este procedimiento regulado en la 2157 interviene el verificador responsable. Y este verificador responsable, según el artículo 10 del reglamento y del tubo del reglamento, prevé que es, como les mencionaba, es quien organiza la documentación que se acompaña al FOR y bajo su responsabilidad, porque reemplaza al municipio, verifica y emite un informe técnico de verificación y declara pues que los planos son y coinciden con lo que existe en la realidad. Es decir, lo que se acompaña al expediente o lo que se grafica en la documentación que se adjunta es aquella edificación que finalmente existe en la realidad. De ahí la importancia y la relevancia del verificador responsable. ¿Ok? Sin embargo, conforme a las características de la edificación, el verificador responsable tiene la posibilidad de comunicar o requerir un informe técnico de verificación ad hoc. Es decir, el verificador responsable regulariza la edificación, sin embargo advierte por la característica de esa edificación que se requiere otro informe de verificación, pero de un especialista de una entidad pertinente, que es la que voy a explicar a continuación. Ok, en el artículo 10 se prevé que el verificador ad hoc es aquel especialista que representa a determinadas entidades llamadas por ley y actúa en este caso como verificador público. ¿Ok? Porque el verificador responsable interviene con un verificador privado. Sin embargo, cuando se requiere la presencia o el informe técnico de un verificador ad hoc, ya la envergadura es distinta porque interviene con un verificador público. ¿Ok? Y este debe emitir su informe luego de que el verificador responsable comunica la necesidad de este verificador ad hoc. Este informe ad hoc tiene que ser ingresado directamente al registro luego de los 60 días hábiles posteriores a la comunicación hecha por el verificador responsable. ¿Ok? Y evidentemente, así como el verificador común, como también se le denomina, es que en el supuesto negado que existen algunas observaciones, aspectos técnicos, también deberá indicarlo. ¿Ok? E intervendrá tantos verificadores ad hoc como las especialidades la requieran. Sin embargo, hay un aspecto muy puntual aquí, que es aquello que se va circunscribir el precedente de observancia obligatoria que en algunas dispositivas voy a explicar, es que la necesidad o, mejor dicho, recibir o esperar este informe ad hoc no va a impedir que se inscriba la regularización a declarar o declarada por el verificador responsable. ¿Ok? Esto es importante. Es decir, en el supuesto de que el informe de verificación ad hoc todavía no llegue al registro durante el procedimiento de inscripción, porque son 60 días hábiles,
¿ok? Luego de que se comunica o es comunicado por el verificador responsable, procederá a la inscripción de la fábrica, ¿ok? Y se escribirá como una carga técnica el hecho referido a que falta todavía recibir el informe técnico de verificación ad hoc, ¿ok? Y este verificador ad hoc, ¿en qué supuestos participa? Porque yo mencioné que en virtud a las características de la edificación es necesario, según lo que considere el verificador responsable, hasta donde hemos hablado en las normas pertinentes que he expuesto, solo en determinadas características de la edificación, ¿ok? Por un lado, el verificador ad hoc es quien cautela y en virtud de ese encargo de cautelar es de que será necesario el verificador ad hoc acreditado por el Ministerio de Cultura cuando se traten de edificaciones a regularizar que tengan o puedan de una u otra manera afectar la preservación y conservación de bienes inmuebles que constituyan patrimonio cultural de la nación debidamente declaradas. Y del mismo modo, CERNAM también podrá contar con su verificador ad hoc en el supuesto de la preservación y conservación de áreas naturales protegidas, el CENEPRED, referido a seguridad de edificaciones de más de 5 pisos, así como los centros y galerías comerciales. Generalmente el verificador ad hoc que más se suele presentar en la casuística registral es aquello referido a elementos básicos de seguridad de edificaciones, es decir, del CENEPRED. Y finalmente del Ministerio de Defensa en el supuesto que existan edificaciones que se ubican en zonas de frontera. ¿Ok? Y con respecto al informe CENEPRED, estos o de que actualmente lo sigue llevando INDECI previo convenio que existe entre CENEPRED e INDECI para poder acreditar a los verificadores ad hoc y emitir el informe respectivo de si la edificación a regularizar estaría o no afectando normas de seguridad, será necesario, si es que la edificación sea más de 5 pisos, pero siempre y cuando hay una excepción, o sea, hay una excepción, siempre hay una excepción para toda regla. No será necesario el informe ad hoc del CENEPRED o de INDECI en este caso, en el supuesto de que si es que la edificación tiene más de 5 pisos, tiene solo hasta 6, pero si el quinto y el sexto piso solo está ubicado una sola unidad inmobiliaria, como si fuera un dúplex, ¿no? Primer nivel, primer nivel, quinto piso, sexto piso, segundo nivel de la unidad inmobiliaria a independizar, ¿no? Siempre y cuando la circulación solo llegue hasta el quinto nivel. En ese único caso, no va a ser necesaria la pertinencia de contar con un informe de verificación ad hoc. ¿Ok? Pues bien, hasta aquí lo que he explicado sobre las normas que actualmente rigen el procedimiento de regularización de edificaciones. Puntualmente he hecho énfasis en la pertinencia del verificador ad hoc. ¿Y por qué? Por lo que voy a comenzar a exponer sobre el tribunal registral. Es muy recurrente que durante la praxis registral se ha presentado observaciones muy recurrentes realizadas por los registradores cuando tienen ocasión de verificar expedientes de regularización de edificaciones y donde ellos consideran que existen transgresiones urbanísticas que el verificador no ha advertido o que quizás, como es el caso que convoca, que es necesaria requerir el informe ad hoc, sin embargo el verificador responsable no así lo considera. A partir del 2010 se estableció un acuerdo que dejó sin efecto un precedente del año 2005, si no me equivoco, que hacía referente a que, y precisaron cuál es la participación del verificador responsable en cuanto a la ley 27157, o el procedimiento de regulación de edificaciones de esta ley. Es que el verificador responsable reemplaza a la municipalidad, como les comenté al inicio. ¿Reemplaza a la municipalidad en qué aspecto? En la verificación de la normativa o del cumplimiento de la normativa urbanística edificatoria y en consecuencia no puede ser objeto de observación ninguna discrepancia u omisión, alguna transgresión que se pueda advertir del expediente de regularización porque esto está en cabeza y responsabilidad y exclusiva responsabilidad de ¿quién? Del verificador responsable. ¿Ok? Con este acuerdo es que hasta el día de hoy existían o se calificaban los expedientes de regulación de edificaciones. Se siguen calificando. Y esto recoge un criterio reiterado con ocasión de la pertinencia de los informes ad hoc, los informes de verificación ad hoc. Porque si bien es cierto, teníamos este acuerdo que refería a todo el expediente que involucra la 27157, sin embargo, quedaba un vacío, si cabe el término, referido a ¿y cómo queda la pertinencia del requerimiento o la verificación de que
de este funcionario privado haya analizado bien o no se haya equivocado y por la característica de la edificación es necesario contar con un verificador ad hoc, ya sea el Ministerio de Cultura, CERNAM, CENEPRED, entiéndase INDECI actualmente, previo convenio, o el Ministerio de Defensa, ¿no? Entonces, era una situación que no se solucionaba a primera instancia por los registradores. Sin embargo, el Tribunal Registral tenía un criterio en la segunda instancia registral en donde decía, es un criterio reiterativo, que no corresponde a las instancias registrales exigir el informe de verificación ad hoc en los supuestos previstos en el artículo 11 de este reglamento, que este artículo 11 del reglamento es puntualmente a la pertinencia de los verificadores ad hoc. O sea, no hay otro aspecto que se haga o sea necesario mencionar sobre el artículo 11, ¿no? Y asimismo el criterio concluía que bajo el mismo criterio de que el verificador responsable es quien tiene la responsabilidad exclusiva de armar el expediente, verificar el cumplimiento del tema urbanístico edificatorio, entonces quedaba en potestad de este funcionario verificar si era pertinente o no contar con un informe de verificación ad hoc. En consecuencia, la segunda instancia registral venía denegando, o mejor dicho, amparando los recursos de apelación presentados por los usuarios, y en consecuencia se dejaba sin efecto, se revocaba las observaciones y en algunos de los casos, si es que no existía mayor observación, disponían su inscripción. ¿Ok? Sin embargo, en diciembre del año 2019, un año antes casi del precedente de observancia obligatoria del 2020 que motiva esta charla, es que desde hace algún tiempo se ha venido promoviendo unos diálogos entre la primera instancia registral, entiéndase registradores públicos, y la segunda instancia, tribunal registral. Este diálogo tenía como finalidad llegar a encontrar algunos puntos de coincidencia sobre algunos aspectos que generalmente llegaban a la segunda instancia registral en el entendido de que la primera instancia no estaba de acuerdo con algunos asuntos. Entonces, dentro de los diversos diálogos que se han realizado, en el cuarto diálogo de diciembre de 2019, se aprobó lo siguiente, con respecto a la pertinencia de los informes ad hoc. Miren lo que dice. El acuerdo fue lo siguiente, ¿eh? No debe aceptarse la presentación de los cargos de la solicitud del informe ad hoc para anotar en la partida del predio dicha circunstancia, sino que debe exigirse la presentación del informe ad hoc, así como la DJ, declaración jurada, de este verificador ad hoc en el sentido de que la edificación a regularizar no se encuentra en ninguna causal de improcedencia de la ley 3830. Y estas causales de improcedencia son estas, la que mencionaba aquí, zona arqueológica, protección ecológica, riesgo a la salud o la integridad física, cuando resulte evidente la contravención, o que se trate de una regularización de una edificación en ribera de ríos, lagos o mares. ¿Ok? Entonces, ¿y cuál era el fundamento que llegó a motivar que se adoptara este acuerdo, que dicho sea de paso, no necesariamente tiene una regulación específica, yo lo puedo denominar, es una proactividad y se saluda estos encuentros donde la primera instancia con la segunda instancia? El fundamento fue que se consideró que se había derogado tácitamente esta posibilidad de anotar preventivamente en registros públicos, en la partida registral del predio involucrado, que faltaba la emisión del informe técnico de verificación ad hoc. Porque como les había mencionado, el procedimiento se inicia con la presentación del expediente, acompañado de toda la documentación del formulario registral debidamente visado por el verificador, además de otros aspectos. Sin embargo, si el verificador consideraba pertinente que es necesario este informe ad hoc, anotaba o comunicaba en el informe técnico o acreditaba la comunicación que ha hecho de este requerimiento del verificador ad hoc. Sin embargo, y lo cual no pasaba nada porque se inscribía a la fábrica, pero se inscribía con una carga técnica, y la carga técnica solamente estaba referida en el supuesto que no existiera otra observación urbanística, que solamente faltaba la emisión del informe. Pero sin embargo, en este acuerdo del 2019, lo que se dijo es de que no, las primeras instancias registrales decían que no, tácitamente se había dejado sin efecto esa posibilidad, es decir, que ya no se podrá anotar como carga el hecho de que falta el informe técnico de verificación ad hoc, porque consideraban que con la ley 3830, al establecer nuevos supuestos de improcedencia, se había derogado tácitamente esta posibilidad. ¿Ok? Pues bien, finalmente en diciembre de 2020 se lleva a cabo el precedente de observancia obligatoria,
en donde desarrolla 2 puntos, ¿no? Sobre la pertinencia del verificador ad hoc. Y un primer criterio, que ahora es el precedente de observancia obligatoria, es que no corresponde, o sea, siguiendo la línea de este acuerdo plenario, donde el verificador responsable, valga la redundancia, tiene la exclusiva responsabilidad en cuanto al procedimiento regulado en la 27157, ¿no? Pues también depende de él verificar si se requiere o no el informe técnico de verificación ad hoc. En consecuencia, no debe ser causal de observación. O sea, se agregó que la exigencia de adjuntar o de contar con este informe ad hoc ya no va a ser materia de observación. ¿Ok? Hasta ahí creo que no hay mayor, no hay mayor comentario porque va en la línea del acuerdo anterior. Sin embargo, hay 2 puntos muy interesantes. Y este segundo punto, que también forma parte del precedente de observancia obligatoria, es que cuando resulte evidente que sí es necesaria o es necesario contar con este informe de verificación ad hoc, las instancias registrales, si bien es cierto, no van a observar, sin embargo, podrán comunicar de dicha circunstancia a la jefatura zonal para que resuelva conforme a sus atribuciones. Y del mismo modo, lo va a hacer, esto es, comunicará a la jefatura zonal, pero no va a observar durante el procedimiento de inscripción si es que considera el registrador alguna transgresión urbanística edificatoria. Entonces, un primer comentario que yo puedo dar aquí es de que se habría flexibilizado de una manera u otra el acuerdo anterior en donde el verificador tiene la exclusiva responsabilidad. Claro, si bien es cierto, no se deja sin efecto esta situación y el verificador responsable sigue teniendo la responsabilidad exclusiva, sin embargo, se ha permitido que en las instancias registrales, ya sea en primera instancia el registrador público, en la segunda instancia el tribunal registral, comunicar esta situación a la jefatura zonal para que proceda conforme a sus atribuciones. ¿Ok? Y el segundo punto que ha sido materia de ocasión en este precedente de observancia obligatoria o como precedente de observancia obligatoria en el pleno de diciembre del año pasado, esto es un año después de este acuerdo de diálogo con el tribunal registral, casi un año después, es lo siguiente, ¿no? Que del mismo modo se ha ratificado el hecho de que se va a seguir manteniendo como una carga, se va a seguir sosteniendo que puede inscribirse como carga técnica, el hecho que todavía falta el informe técnico de verificación ad hoc, a pesar o en el supuesto de que el verificador responsable haya comunicado o haya acreditado esta comunicación al registro que voy a contar o he comunicado para que el informe ad hoc de la entidad correspondiente, como ya les mencioné, el más común es NPRED, entiendas INDECI por convenio, ¿no? Es que esta circunstancia no va a variar, o sea, no va a impedir el procedimiento de inscripción, ¿ok? Y se va a seguir inscribiendo como carga técnica. Y los fundamentos son bien puntuales y bien concisos, ¿no? Y es de que esta posibilidad de que se pueda inscribir como carga técnica, en primer lugar está previsto en el artículo 79 del Reglamento de Inscripción de los Registros Predios, que expresamente señala de que el hecho de no contar con el informe técnico de verificación ad hoc se inscribirá como carga técnica porque es de acuerdo a ley o de acuerdo al reglamento de la 27157, se debe esperar el plazo de 60 días hábiles que ingresa directamente al registro por parte de la entidad competente que vaya a emitir el informe de verificación ad hoc a través de su verificador. ¿No es así? Y adicionalmente, porque no se ha dejado sin efecto el artículo 10.5 de este tubo del reglamento. Porque la ley 3830 fue regulado con este decreto supremo 008-2019 de vivienda, que si bien modifica algunos aspectos, como era evidente, del reglamento del 27157, sin embargo, no dice nada con respecto al artículo 10.5. ¿Y qué es este artículo 10.5? Es lo referido a este punto. Que aquí, este es el inciso 10.5, que el informe ad hoc no constituye requisito previo para la inscripción de los derechos, contratos o actos, y se va a inscribir o se registrará como carga. Es decir, en tanto y en cuanto con el nuevo reglamento, o con el nuevo reglamento no, con el reglamento que modifica el decreto supremo 035-2006 vivienda, este de aquí, al no haberse dicho nada con respecto a este inciso, no habría por qué o no debería haber motivos para denegar la inscripción como carga técnica el hecho de que todavía falta el informe técnico de verificación ad hoc. ¿Ok?
Más aún cuando el verificador responsable ya adjuntó una declaración jurada por su lado en donde acredita que la edificación no se encuentra en ninguna causal de improcedencia. ¿Ok? Pero el tribunal registral en este segundo punto del precedente de observancia obligatoria se hace esta pregunta. ¿Y qué sucede si el informe ad hoc que ingresa directamente al registro y habiéndose ya notado como carga técnica que falta la emisión de este informe ad hoc, dice pues que esta edificación a regularizar sí se encuentra dentro de las causales de improcedencia? ¿Qué pasaría con estas partidas independizadas como consecuencia de la regularización de la fábrica? Debido a que generalmente ingresa al registro regularización de fábrica, la constitución del reglamento interno y la independización de las unidades inmobiliarias por niveles superpuestas. Entonces, ¿qué pasa si retorna, o mejor dicho, ingresa el informe DOC, donde dice que esta regularización pues se encuentra en una causal de improcedencia o transgrede una norma básica de seguridad? ¿Qué pasa? Las inscripciones registrales tienen un principio de legitimación que tiene un candado de tal forma que ya no puede ser anulado el asiento registral a nivel administrativo si no es por unas causales previstas de la ley de oposición al procedimiento registral, que sí ha previsto la posibilidad para un caso muy puntual de falsificación o suplantación, por ejemplo, de anular administrativamente asientos registrales, pero no es el caso. Entonces, ¿qué sucede cuando ingresa este informe ad hoc en donde menciona pues que esta regularización en buena cuenta no debió hacerse? No debió hacerse porque contraviene normas básicas de seguridad. Pues bien, el Tribunal Registral ha dicho algo muy, muy interesante y yendo en coherencia simplemente, ¿no? Que debe inscribirse el último informe ad hoc negativo, debe publicitarse en todas las partidas que se hayan desprendido con ocasión de este procedimiento registral, deberá informar a la jefatura zonal, y el único candado que se ha puesto es de que no se podrá inscribir ninguna modificación a la fábrica si es que no se levanta esta circunstancia del informe ad hoc donde dice pues de que la edificación contraviene norma básica de seguridad o se encuentra en causales de improcedencia. Conclusiones. La primera conclusión es que el verificador responsable sigue siendo competente y responsable exclusivo, valga la redundancia, para determinar si corresponde o no el informe técnico ad hoc, así como de todo el expediente involucrado o de todo lo que conlleve a esta inscripción. Sin embargo, que el registrador podrá comunicar de la circunstancia cuando considere que sí debió emitirse un informe técnico ad hoc porque resulta evidente del expediente ingresado, con lo cual lo único que se le permite al registrador ahora es, se le restringe la posibilidad de observar porque consideraba que falta el informe ad hoc, pero ahora ya no podrá observar sobre la pertinencia del informe ad hoc, pero sí comunicará de dicha circunstancia a la jefatura zonal. Lo mismo en lo que respecta a las transgresiones urbanísticas y edificatorias, porque ojo, hasta antes de este último precedente de observancia obligatoria, al margen del informe ad hoc, si por ejemplo en el expediente de regularización no se cumplía con el porcentaje de área libre, a pesar que el registrador quizás observaba diciendo, he advertido de la edificación que se pretende escribir, que no se estaría cumpliendo con el porcentaje de área libre a la fecha de la construcción de la obra a regularizar, y simplemente lo que se presentaba al registro vía un reingreso o vía una subsanación era la declaración o el pronunciamiento del verificador en el sentido de que él es el único responsable y en cuanto a la verificación de alguna transgresión urbanística y en consecuencia procedía a la inscripción. Ahora, lo que también se ha permitido o se permite al registrador es que pueda comunicar a la jefatura zonal esta circunstancia de alguna eventual transgresión de la normativa urbanística edificatoria. Y finalmente es que se mantiene esta posibilidad prevista en el artículo 7.9 del reglamento de predios, que la circunstancia de no contar todavía con el informe ad hoc no impide la inscripción registral, ¿ok? Se seguirá anotando como carga técnica hasta que ingrese el mismo. Y en el supuesto negado, que sería en el peor de los casos, que el informe que ingrese al registro directamente considere que la edificación a regularizar no debió regularizarse porque contraviene normas o normas básicas de seguridad o se encuentra en supuestos sin procedencia, pues tampoco va a anular los asientos registrales, simplemente se va a publicitar esta circunstancia y se comunicará a la jefatura zonal y finalmente
no se podrá inscribir ninguna modificación en esta fábrica regularizada hasta que no se rectifique o subsane esa circunstancia. Pues bien, eso es lo que puedo mencionar sobre este apunto particular. Lamento quizás si he sido muy técnico en algunos términos, pero estos procedimientos regulados con la 17157, este es uno de ellos, ¿no? Porque luego también hay otros aspectos más puntuales con referencia al saneamiento físico legal de inmuebles, pero ya no a cualquier pregunta para ahondar y brindar mayor detalle de algún tema que quizás ha quedado a medias tintas. Muchas gracias. Bien, doctor, contamos con algunas consultas en el Claro. chat de Zoom. ¿Gusta que les lea? A ver, voy a leerlo. Sí, sí, las puedo leer. A ver, vamos a ver. Sí, perfecto, doctor. No he explicado. Ok, dice Susana Sáenz, pregunta. Doctor, una pregunta, disculpe. ¿Por qué considera usted que este pleno registral es de importancia para quienes nos abocamos al derecho registral inmobiliario? Bueno, Susana, en primer lugar, muchas gracias por tu pregunta. Y es muy importante porque hasta antes de este precedente de observancia obligatoria, en la primera instancia registral, es decir, con los registradores públicos, si bien podríamos obviar o podríamos reconsiderar la observación referida en algunos pequeños casos, ¿no? Con alguna transgresión urbanística, pero teníamos una resistencia de tal forma con respecto a la pertinencia del informe de verificación ad hoc, porque en la primera instancia consideraban, más aún cuando ya habían acordado en un diálogo con el Tribunal Registral de diciembre de 2019, que que necesariamente se va a tener que contar con este informe técnico de verificación ad hoc. Entonces, retrasaba la calificación registral y en consecuencia la inscripción de alguna eventual regularización y teníamos que apelar al tribunal registral para que luego de un plazo aproximado de 2 a 3 meses de interpuesto el recurso de apelación pertinente, podíamos esperar un pronunciamiento favorable. Nosotros, aquellos que nos dedicamos al derecho inmobiliario o al derecho registral, sabemos, sobre todo en el tema económico, que los tiempos representan dinero. Entonces, esperar a veces una necesidad de un pronunciamiento en una primera instancia es de tal envergadura que a veces no se suele cuantificar. Entonces, este precedente de observancia obligatoria sin duda ayuda a los operadores que estamos fuera del registro a poder tener algún insumo mayor para decirle al registrador frente a una denegatoria de que no procede esta observación debido a que ya tenemos este precedente de observancia obligatoria que ha precisado que la pertinencia del informe de verificación ad hoc no es necesario contarlo antes de la inscripción y se puede seguir inscribiendo como carga técnica. Ok, luego tengo otra pregunta de soporte ICJ, por YouTube entiendo, dice. ¿Usted cree que los registradores públicos deban saber al 100% este pleno al momento de calificar algún acto registral? Bueno, en primer lugar, yo estuve en registro público mucho tiempo, es más, mucho de lo que sé actualmente le debo al registro, eso quienes me conocen lo pueden dar fe de ello, pero yo sí considero, o sea, es evidente que los registradores públicos conocen de los precedentes de observancia obligatoria, ¿no? Más aún cuando este precedente de observancia obligatoria se ha publicado en el peruano a fines del año pasado. Si no me equivoco, fue entre luego de Navidad o fue antes de Navidad, pero por ahí quizás no tengo ningún problema en compartir al equipo de ICJ la fecha exacta de la publicación en el peruano. Y carambas, como todos tenemos conocimiento de las normas que se publican en el peruano, más aún aquellos que nos dedicamos al tema registral, ya sea desde la perspectiva privada o desde el escritorio dentro de registros. Luego hay otra pregunta, dice, si la edificación a regularizar está ubicado en el Valle Sagrado de los Incas, considerado como patrimonio cultural, ¿se puede quedar a la fábrica? Claro, mira, qué interesante pregunta y es pertinente, porque si tenemos con ocasión de una fábrica a regularizar que estaría en el Valle Sagrado, evidentemente casi todo el Valle Sagrado tiene la condición de patrimonio cultural. Entonces, yo considero que ahí el verificador responsable, evidentemente, cuando menos, pecar por exceso y acreditar que ha comunicado al Ministerio de Cultura, en este caso, la pertinencia de contar o de evaluar la pertinencia de contar con un informe ad hoc y con lo cual bastaría con acreditar dicha comunicación para que el expediente de regularización se inscriba y se va a anotar como carga técnica
que todavía falta el resultado de este informe de verificación ad hoc, ¿no? Que lo correcto sería que mencione que no hay ninguna transgresión en cuanto al patrimonio cultural, porque ya sería un verificador ad hoc acreditado o nombrado por el MINCUL, o que represente al MINCUL, con lo cual realiza una función pública y no habría problema. O sea, la pregunta puntual, ¿se puede declarar una fábrica sobre patrimonio cultural? Por supuesto. En el supuesto de regularización va a tener que necesariamente contar con un informe técnico de verificación ad hoc, ¿no? No sé si existe otra pregunta adicional. Gerson, creo. Discúlpame, no recuerdo. Bien, doctor, ya no contamos con más preguntas. Esa era la última que contábamos. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, si es que no existe alguna pregunta adicional, yo agradezco la invitación de ICJ y prestos para cualquier otra invitación, y asimismo a todos los que se han dado un espacio en su agenda para poder escuchar, ¿no? Sí, doctor, ¿cómo está? Le saluda Nupcia de ICJ, ¿me escucha? Sí, claro, claro que sí. Sí, doctor, bueno, queríamos agradecerle y a continuación, delante de los participantes, damos pase para entregarle su certificado virtual. Ah, caramba, Aquí muchas está. gracias. Sí, como agradecimiento ahora se le debe enviar y le agradecemos, doctor, por su participación en esta conferencia. Ok, muchas gracias nuevamente y a no bajar la guardia y seguir cuidándonos con esta pandemia. Hasta luego, buenas noches.